Terra Natura y Aquanatura patrocinan este espacio. Muy buenas noches, 9 de la noche, cerca de ti, arrancamos programas antes del verano y tenemos, como decíamos en la intro, tenemos a Francis Muñoz, concejal de movilidad, entre otras, del Ayuntamiento de Benidorm, con el que vamos a ir cerrando un poco el capítulo de lo que ha ido haciendo el Ayuntamiento en este curso político, y que nos cuente un poco cómo dejamos Benidorm antes de irnos a la playa. ¿Qué tal, Francis? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Nada, siempre, sabéis que siempre. ¿Cómo dejamos el ayuntamiento antes de irnos a la playa? Pues bueno, primero que a la playa vamos, pero no dejamos el ayuntamiento. La actividad es constante, continua y... Pero siempre... bueno, unos días sí que nos tomamos. ¿No? Estamos en la mejor ciudad para descansar, para vivir y para trabajar. Y en eso estamos y en esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Como políticos, como cargos responsables que están gestionando una ciudad. Y dices bien, ¿no? Con este curso político, con esta legislatura, los compromisos, el deber cumplido, ¿no? Y los trabajos, ahora estamos ya en fases de muchas obras que estamos terminando, que nos van a permitir ya pues, cumplir ese decálogo de prácticamente de las cuestiones que se planteaban, ¿no? Y sobre todo cumplir, ¿no? El vecino tiene que ver que el representante municipal atiende, ¿no? y responde. En cuanto a la actividad que llevamos desarrollando, voy a hablar no todo el periodo porque se nos haría muy largo, no tenemos tiempo para tanto, pero sí hablar de esta última, de lo que llevamos de año, ¿no? Porque es donde hemos dado un golpecito de las obras que nos quedaban y además obras, importante decir, que son obras que tienen subvención europea de fondos Next Generation, con lo cual el coste es cero para los vecinos de Benidorm y que es un retorno importantísimo tanto para los vecinos como para la gente que viene a visitarnos. Y vamos a poner un ejemplo, el parking de Moralet, aquí en la avenida Beniardá, que estamos ya finalizando, la gente que pasa lo está viendo ya con el alumbrado, el asfaltado, la pintura. Nos queda hacer un entronque que es en el enlace norte y si no pasa nada antes de final de mes lo tenemos ya en servicio, volvemos a tener esas casi 400 plazas disponibles para todos los vecinos y visitantes de Benidorm, un pulmón importante de aparcamiento en una zona neurálgica en la estación de ferrocarriles, con lo cual conecta muy bien, permeabiliza muy bien todo lo que es el entorno de la avenida Beniardá, con tantísimo tráfico, con cerca de 26.000 vehículos diarios en ese viario que teníamos. Son muchos, ¿no? Son muchos coches y nosotros cuando hicimos un aforo, cuando se hicieron el paso subterráneo de la vía del tren, es cuando aforamos y conocimos la realidad de la vía, ¿no? Porque siempre hemos pensado que la Comunidad Europea era la vía principal o Juan Pablo II y resulta que los datos nos marcan que esta principalmente es la que en momentos pico es la que de manera constante tiene más tráfico en Benidorm como de entrada, que es donde nos entra pues todo el trabajador de la comarca, visitante, una zona donde conecta perfectamente con el centro, con lo cual eso había que atenderlo, responder y hacer una obra que se merece, una zona, una mejora de ornato también a la vista. Ver una campa de aparcamiento, es importante que haya aparcamiento, pero si además lo ordenas y además haces una obra con una componente sostenible, porque en el subsuelo se ha trabajado mucho el drenaje, el que el agua vaya a los acuíferos para no perder esa agua tan importante y que también se gestiona aquí en Benidorm, ¿no? Y ese aparcamiento recoge un poco todas las medidas, ¿no? Que se implantan desde el ayuntamiento, desde otras áreas y las concentra en ese aparcamiento. O sea que estamos muy orgullosos de ese aparcamiento, que yo estoy convencido que cogerán como referencia muchos ayuntamientos y a nivel nacional incluso recogerá premios porque se ha trabajado muy bien, se han hecho los deberes y se ha pensado con mucho detalle en todos los conceptos. Que de ahí viene el que se vea una obra que parecía muy sencilla y que ha tardado además, es porque claro, tiene... El que ve la obra, ve que la obra parece que ha ido lenta, pues porque se ha trabajado prácticamente el 40 al 50% se trabaja en el suelo para poder dar ese drenaje sostenible que tan importante es, ¿no? Que todo el agua de lluvia en las capas de rodadura al final va al mar, ¿no? Y al final el acuífero que está en el subsuelo no recibe esos aportes de agua que tan importantes son. Y ahí es donde se refleja esa solución que va a permitir eso, que en momentos de lluvia, pues por escorrentía vaya al subsuelo y vaya a los acuíferos y nos dé esa agua a futuro, ¿no? Y que cuidemos ese sistema de drenaje que tan importante es. Porque el agua es el futuro oro, ¿eh? Es el oro, es el oro. Ya hemos dejado el petróleo. Está el oro líquido, está el oro, el petróleo, pues bueno, el agua para nosotros, para Benidorm, se trabaja mucho en políticas del agua. Tenemos el agua regenerada, de hecho ahora hemos hecho una presentación de la huella hídrica, ¿no? De Benidorm,
que es muy importante. Todo el ciclo del agua, que lo ha llevado mi compañero José Ramón González de Zárate, pues bueno, fantástico, un gran trabajo y que hay que trabajar en esa línea, ¿no? Hay que cuidar lo que tenemos, demostrar que somos eficientes en el consumo de agua, además de otras gestiones, pero precisamente en el agua, porque al final es lo que genera esa capacidad de ser la ciudad que es, ¿no? ¿Es sostenible más o menos el consumo que tenemos de agua aquí? Porcentualmente somos de las ciudades europeas con mejor eficiencia en materia de agua, o sea que capacidad de reutilización creo que somos de las primeras ciudades europeas. O sea que la tenemos, una ciudad de estas características y que tenga esa capacidad y eficiencia. La tenemos garantizada más o menos. El agua, hombre, hay que buscar otras líneas de sistemas de drenaje, no es la reunión, la visita de hoy, pero bueno, pero hay que hablar del agua porque el agua es importantísima pues, para que la ciudad de Benidorm sea siendo pues, referente, que pueda seguir creciendo, porque a ver, al ritmo que se crece hay que pensar en esas cuestiones sostenibles, ¿no? Para que el nivel de crecimiento sea sostenible con todas las medidas y precisamente la buena salvedad, yo te lo he preguntado, sé que no es tu tema, pero es que a todos los políticos con los que me topo y demás se lo pregunto porque para mí sí que considero que es una cosa súper importante, más en una ciudad turística que se gasta tanto, ¿no? Efectivamente, además aquí, y me encanta la pregunta, no la debo responder yo, pero bueno, por no meterme donde no conozco exactamente, ¿no? Pero es que es fundamental, o sea, Benidorm tiene que crecer, crece y de manera muy sostenible y sobre todo bien pensada y bien gestionada, ¿no? Y al final hay que ser cuidadosos y nuestro bien más preciado en este caso es el agua, ¿no? Y hace que mantengamos la ciudad que es. Bueno, pues hablamos de agua un poco y de algo que a ti sí que te gusta, que creo que es la reverdización de Benidorm. ¿Lo he dicho bien o cómo es? Renaturalización. Renaturalización. No sé por qué he sacado yo lo del verde. Es que hablábamos hoy que estamos pasando unos días de muchísimo calor y demasiado. En materia de medioambiental, renaturalización, pues está trabajando mucho. Desde el área de parques y jardines pues hace un trabajo encomiable donde avenidas donde no había un árbol, oye, pues se han plantado, hay más de 400, si no recuerdo mal, en el último contacto hablando con mi compañero, 400 árboles en las calles al final generan y bajan la temperatura y está demostrado. Esa gestión medioambiental también forma parte, ¿no? Y al final buscamos buscar un punto de equilibrio donde tienes episodios como los de ahora y que salir a la calle no sea traumático para las personas mayores, que además por la salud pues tienen que evitar esas exposiciones tan altas al calor, al sol, y está demostrado y contrastado que donde pones un árbol baja la temperatura de manera exponencial, con lo cual Benidorm está en eso y está atento a todo ese tipo de cuestiones que siempre sea en pro del vecino, del residente, del vecino, pues hay que estar. Y es una cosa curiosa, pero yo por ejemplo ayer estuve en el ayuntamiento a las 12 del mediodía, o sea, una hora un poco... perspectiva. Sí, y allí un calorazo. Pero los arbolitos estos que hay justo, el mini bosque este que hay justo al lado donde está el lacito rosa, la sensación eran como 3 grados menos, era una cosa fresquito incluso, o sea, que es muy importante eso de los árboles. Es verdad que la plaza no tiene un árbol, son 5.000 metros de plaza, ¿eh? Se hizo una plaza pensada para el Benidorm de hoy, pero fíjate, hace ya... No, pero esto no lo decía como crítica, no lo decía como crítica, sino que simplemente hay que haya una pero solana. Fíjate, tenemos importante. una huella importante porque pasan todos los eventos, tenemos la entrada de banda, es una plaza que Benidorm se merece esa plaza para toda la actividad, tanto festera, lúdica, que se presenta y se plantea en la plaza del Ayuntamiento. Pero sí tenemos una sombra importante, que es la del propio Ayuntamiento. Ya. Un edificio además singular porque se sustenta en 4 pilares. Ese dado que vemos tumbado es el urbanismo vertical, pues un edificio tumbado, ¿no? Y mantiene y da esa sombra también. La mitad de la plaza tiene sombra prácticamente durante todo el día, con lo cual también está bien. Sí, y un sonido, el soportal ese tiene un sonido. Y hablabas de árboles y de renaturalización. Fíjate cómo somos de cuidadosos con los árboles, y eso es de manera compartida, tanto el área de parques y jardines, mi compañero José y yo, cuando hemos empezado esta obra del parking de Jaime I, también dotación de aparcamiento fundamental e importantísimo. Todos los ejemplares se han trasplantado, no se ha talado ningún árbol. De hecho, ya han brotado en el Moralet, en el Trinquet. El otro día estábamos allí, ya lo vemos los árboles brotados porque se han cuidado ese ser vivo que al final lo es. Pues bueno, lo hemos trasplantado, lo hemos puesto en un sitio donde creemos que también va a dar esa dotación de esa sombra tan importante y ya han brotado. O sea que estamos muy contentos, estamos de celebración también porque a ver, sometes al árbol a un estrés que se ha resuelto perfectamente por los técnicos que han aconsejado el tratamiento para ese trasplante que sea lo más seguro y eficiente, y así ha sido. ¿Volverán luego, no? A Jaime, no. Este trasplante se ha quedado allí, ahí buscaremos un árbol más joven para que se adapte al entorno de la avenida. Vale. También, digamos que a los vecinos que están soportando...
Las obras. Las obras. Pues eso quería comentar un poco. Bueno, pues lo primero un poquito de siempre, paciencia. paciencia, pedir disculpas, pero las obras son necesarias, sobre todo cuando hablamos, y volviendo a la avenida Jaime I, ahora estamos en una fase donde, bueno, el subsuelo siempre nos sorprende y aquí nos hemos encontrado una losa de caliza muy dura, que están las pilotadoras trabajando, hemos metido una pilotadora más porque tenemos un compromiso de ejecutarla. ¿La pilotadora que es el taladro ese? Sí. Y da miedo, ¿eh? Da miedo, pero la verdad es que hace un trabajo que ahora que lo vemos muy lento y que vaya, pero bueno, se está ejecutando. Y como digo, hay una zona donde nos hemos encontrado una losa de piedra muy dura que rompe hasta las vides de las pilotadoras, que son bastante grandes. Pero bueno, una vez pasemos esa losa seguiremos al ritmo de trabajo que nos hemos encontrado muchas sorpresas que decían que se habían hecho desvíos y no se han hecho. Entonces nos han retrasado circunstancias que los papeles decían una cosa y el subsuelo decía otra. Y eso no es achacable, pues bueno, pues a nadie, no hay un responsable de lo que en el subsuelo nos encontramos, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque al lado del mar se supone que todo es como más blandito, ¿no? No te creas. Yo he estado hablando con geólogos y pensaba yo en esa, pero fíjate, en la zona de, ayer nadando, por ejemplo, en la zona del rincón de Cable Esquí, tenemos las piedras que sobresalen de la arena, que son la bomba, vamos. No tiene nada que ver. El nivel freático marca unas líneas y el firme, el subsuelo, pues bueno, el sustrato, el fondo que tiene, pues te puedes encontrar unas tierras, unas calizas y tal, y unas zonas más duras. Pero bueno, estamos eso sí, estamos en tiempo, no se ha retrasado mucho más la obra ni nada. Estamos con las molestias porque hemos ampliado el horario, porque seguimos convencidos de que la obra, aun con estos inconvenientes que nos hemos encontrado, hay más de 50 personas trabajando vinculadas a las obras, que es importante, ¿no? Maquinaria, personal, o sea que nadie puede decir que no es una obra que esté yendo de manera lenta, sino todo lo contrario, se están volcando todos los esfuerzos por parte de las empresas que están vinculadas a toda la obra, con los ruidos y trabajando hasta las 8 de la tarde, porque lo que queremos es concentrar los trabajos pues para terminar esa obra lo antes posible, ya no solamente con el cronograma, sino evitando esas molestias. Hace un rato estaba hablando con directores de hotel, del entorno, pues bueno, pues son los primeros que están entendiendo que es una obra que ahora, decía uno concretamente, que va a ser hambre para hoy pues porque la obra es molesta, pero pan para mañana, porque al final un hotel, esa dotación de aparcamiento le va a revertir más clientes o la restauración. Al final, transitemos la obra, vamos a sufrir, vamos a intentar estar nosotros volcados con los vecinos y con los comerciantes y la restauración y el sector hotelero de la zona, pero cuando acabe la obra se nos va a quedar la misma avenida que teníamos, pero con 406 plazas de aparcamiento que son fundamentales en el entorno de la avenida Jaime I. Eso no quita que Jaime I, lo que lo conocemos, ahora tú vas allí ya que es un campo de guerra, es que la obra es que la obra son 317 metros de longitud, es que es importantísimo. La obra está en un sitio donde, bueno, en materia de movilidad nos ha permitido configurarla muy bien, se está comportando el tráfico de manera perfecta, ¿no? Y además hemos implantado ya de manera provisional, pero que va a ser definitivo, la rotonda del cruce de Ricardo Bayona Limones, que da una fluidez del tráfico, y hay que recordar 3-4 meses atrás, donde bajar por Ricardo Bayona en horas punta de colegios y demás nos generaba una retención. Ahora tenemos un tráfico fluido durante todo el día. Son cosas que van relacionadas a la obra y que ya están en servicio. Ahora seguimos con la obra, ¿no? Dentro de la zona de vallado, el perímetro de obra, pues con todas las molestias, con todos los trabajos, pero siempre pensando en ese futuro, que es donde nos vamos a encontrar, donde nos encontremos una avenida totalmente reformada, con esa capacidad de estacionamiento, donde los vecinos nos decían: bueno, ya podrá venir mi hijo a verme. Pues bueno, pues sí, porque podrá aparcar de manera muy fácil y bueno, pues un aparcamiento en una zona tan importante como esa es fundamental. Curioso lo de la rotonda, ¿ha venido para quedarse? Sí, esa rotonda se quedó. Va esa rotonda, que ya está provisional, luego la configuraremos con encinta de bordillo, como tenemos todas las rotondas, y luego una en la calle Marqués de Comillas, donde también va una un poquito más pequeña, donde habrá una limitación de ciertos giros, pero que podrá permitir esa comunicación que teníamos de calle Marqués de Comillas con avenida Jaime I. Esa, hasta que no terminemos el aparcamiento, no podrá estar en servicio. Si te parece, ahora jugamos un poco a pinta y colorea, ¿no? Pinta y colorea. Los colores de Benidorm, que sí. Estamos ahora en una época, pues aquí, por ejemplo, en la Puerta de los Estudios se sufre determinadas inconvenientes con el aparcamiento por colores. No sé si no llegamos a entender de qué va cada color. Explícanos un poco. Sí, voy a intentar. Bueno, vamos a partir de que Benidorm, en toda la zona centro,
geométrica no ha cambiado, la geometría de las calles, o sea, los edificios no tienen aparcamiento, o sea, lo que sí ha cambiado desde el año 94 es el parque móvil. Hemos pasado de 22.000 a 44.000 vehículos. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque cuando decimos que no se puede aparcar, yo recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir, yo me he criado en la calle Tomás Ortuño, y para ir a la huerta cogíamos el coche en contadas ocasiones porque movíais el coche y luego sí que no podías aparcar. Y ahí sí que eso era verdad, de decir, ya no hay posibilidad de aparcamiento. Hoy tenemos la suerte de que, aun con el doble de parque móvil, tenemos aparcamientos, no en la puerta de casa porque no existe y no había entonces, ahora tampoco lo hay. Bueno, en Tomás Ortuño sí que tenemos otro en el subsuelo, que también lo hay, pero tienes los aparcamientos disuasorios. Se ha pensado ya en esa gente que necesita aparcar sí o sí, aunque tenga que andar 5 o 10 minutos. Tenemos esas casi 8.000 plazas de aparcamiento disuasorio que permite que todos los vehículos de Benidorm puedan estacionar. De hecho, hoy vas al parking disuasorio, como puede ser el de la estación de autobuses, y está vacío. Quiere decirse que hay dotación de aparcamiento. Lo que pasa es que tenemos que cambiar un poquito el hábito de querer aparcar en la puerta. Eso es que no se daba y no se puede dar. Pero hay una cosa que sí que se ha hecho, que es generar posibilidades de aparcamiento. No en la puerta, a 5 minutos puedes aparcar. Ahora esta semana que viene, cuando abramos este parking de Beniardá, del parking disuasorio de Moralet, pues tendremos 380 plazas dentro de ese entorno, más las 527 que están en el aparcamiento provisional, que se van a mantener porque entendemos que es necesario, porque está en un entorno residencial, donde es una puerta de entrada importantísima. Con lo cual, eso que vaya por delante de que, hablando de colores, pero primero dejemos claro cómo ha evolucionado el parque móvil y dos, los aparcamientos disuasorios que también están a disposición tanto de residentes como no residentes, que eso es importantísimo. Y nuestro trabajador de la comarca, que al final tiene que venir aquí, claro, para que todos los negocios de Benidorm pues sigan funcionando con normalidad. Las zonas de colores, ¿cómo has dicho? Pinta y colorea, ¿no? Pinta y colorea, Pinta y sí, colorea. un poco. Bueno, pues nosotros hemos pintado y hemos coloreado con mucho conocimiento, con mucho estudio y necesidad. Vamos a hablar desde la zona más céntrica, donde están las zonas de servicios, las zonas de servicios como puede ser centros sanitarios, centros educativos, las zonas más sensibles del casco antiguo, ¿no? del casco urbano. Empezamos con una zona azul. La zona azul, ¿qué busca? Uno, rotación. Voy a hacer una gestión, tengo posibilidad de aparcamiento, pago un ticket, 1 hora 0,50, hago mi gestión y me voy. Porque están para eso esas zonas. Abrimos un poquito más el anillo y empezamos, vamos simultaneando zonas blancas, porque hay zonas puramente blancas que no se han cambiado ni se van a cambiar, y aparece el verde. ¿El verde qué atiende? El verde atiende al que no es residente como si fuese una zona azul, pudiendo pagar y estacionar con un tiempo delimitado, una zona regulada, y el residente sin coste, es decir, puede aparcar de manera gratuita hasta 48 horas. La zona verde hoy todavía, que no la tenemos en servicio, la tenemos exclusivamente destinada a los residentes. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de sacar el contrato nuevo del estacionamiento regulado, que ya pondrá en servicio los parquímetros que hemos instalado también con una subvención que permitirán que se puedan sacar esos tickets virtuales a los que son residentes para que les permita estar de manera gratuita 48 horas y el que no es residente que también pueda estacionar pagando una tarifa similar a la de la hora. Abrimos más un poquito del anillo y nos encontramos la zona naranja. La zona naranja es puramente para residentes, que está en las zonas más residenciales de la ciudad, donde el residente aparca hasta 10 días de manera gratuita, que puede ir renovando los tickets. No es que tengo 10 días y ya no puedo aparcar, no, mueves tu coche, vuelves a aparcar y lo vas renovando, pero máximo de 10 días de manera continuada sin hacer ningún tipo de maniobra. El no residente, en casos contados, podrá estacionar siempre y cuando vaya a un comercio o restauración de ese entorno donde justifique una gestión, una compra, una restauración que haya comido en ese restaurante y le permitirá estar durante 1, 2 o 3 horas máximo para que también el entorno comercial de esas zonas más residenciales tampoco se ha mermado su actividad porque aquí no pueda venir a nadie a aparcar. Claro. También se ha pensado en eso y se atiende. Y en todo eso vamos trabajando y siguen quedando zonas blancas que son totalmente libres para que la gente que no tienen en la zona blanca pues pueda tener la zona verde cuando la tengamos en servicio pagando esa pequeña cuota, y los residentes que tenemos esa dotación de la zona residente. Una pregunta sobre este tema. ¿El residente va a tener que renovar, porque hasta ahora creo que funcionaba con la P, aquella que no se ha renovado desde... Bueno, sí, la prorrogamos nosotros para no estar cambiando pegatinas porque era innecesario, dijimos que se prorroga y está en servicio. Está. ¿Esa va a seguir siendo la manera? No, porque lo que vamos a hacer es digitalizar todo el servicio. Entonces,
la gente cuando ha visto ahora los parquímetros, ¡ay, nos van a poner de pago! No. Lo que hace el parquímetro es que piensa en dos cosas. Uno, la gente que no tiene recursos de un teléfono móvil, que pueda tener esa aplicación, que la podrá gestionar directamente desde el sofá de su casa, renovará su ticket. El que no tenga el servicio tendrá que tener un parquímetro cercano para que pueda hacer esa gestión. ¿Para qué? Para que de manera la aplicación reconozca todos los vehículos que estén de manera regular estacionados. El que no sea residente, que haya pagado su tarifa de estacionamiento, el que sea residente, que lo reconozca como que está autorizado para poder estacionar. Simplemente es un mero trámite que normalizaremos, tenemos que aprenderlo, pero ya tenemos que ir pensando en esa solución, que el contrato, si no pasa nada, en meses lo tenemos que tener ya adjudicado y en servicio. Pero el Ayuntamiento va a renovar un poco el censo automovilístico de la ciudad para tenerlo en base de datos y que se pueda hacer... Claro, lo que pretendemos es, primero, el padrón de vehículos lo tenemos. El padrón de vehículos lo tenemos. Sabemos quiénes son los residentes de Benidorm, porque eso sí que lo tenemos. Lo que no tenemos a los que no son residentes. Por eso sí tendrán que sacar ese ticket, ¿no? que sí es virtual, porque el inspector que vaya... El controlador que vaya revisando las zonas, pues al final va a saber qué coche tiene y qué coche no tiene, ¿no? Aunque del padrón sí que tienes el residente y el vehículo que es, él sacará simplemente el ticket que sea a coste cero, pero que le permitirá estacionar. Otra cosa, ahora un poco más anécdota, ¿no? Sí. Uno va mirando, y me imagino que tú lo harás también, me estoy acordando que pasaba al tú sin haberte pedido permiso. Sí, tú. Perdóname. Uno va mirando la página de Facebook, por ejemplo, de estas que hay de quejas vecinales y demás, y salen como 4 justicieros diciendo que no se está vigilando estas zonas, que si no lo hace el ayuntamiento lo van a hacer ellos, no sé con qué fin y qué medidas. Bueno. La pregunta es, ¿se va a incrementar un poco la vigilancia para saber quién es y quién no es residente? A ver, vamos a hacer un contrato que es muy potente y hay que decir una cosa de ese contrato. Bueno, 2 cuestiones de ese contrato. Uno, lo va a gestionar directamente el ayuntamiento. Todo lo que recaude va a ser recaudado por el ayuntamiento y el ayuntamiento va a pagar a una empresa que va a prestar el servicio, con lo cual nosotros tendremos las riendas de las experiencias que hemos tenido hasta ahora. Haces con una concesionaria o empresa un servicio donde no se hace exactamente lo que tú quieres. Por ejemplo, nosotros tenemos claro que no queremos que la grúa se lleve los coches que están estacionados en una zona regulada, simplemente que los denuncie, pero si no están molestando al tráfico, al final esto no va a llenar un depósito de vehículos porque no es eficiente. Pues eso es una cosa que vamos a implementar nosotros para que las denuncias estén, que las retiradas se inmovilice vehículo o simplemente con la mera sanción regulas todo el estacionamiento que no esté autorizado. Pero llevarse la grúa a vehículos no es lo más eficiente y es lo que mejor funciona. Entonces nosotros vamos a llevar el guión de ese contrato, nos van a prestar ese servicio una empresa, la que gana la licitación, pero sobre todo que vamos a tener muy bien regulada. ¿Por qué? Porque vamos a implementar también con vehículos lectores de matrícula, con lo cual vamos a tener a los controladores, los que van andando, pero hay zonas donde tenemos diseminado que las palizas andando no se las puede pegar una persona, con lo cual implementamos ese tipo de vehículos que va haciendo que ya están en las grandes ciudades y funcionan perfectamente bien, donde ya sale la alerta de que ese vehículo no tiene ticket, carece de ticket, y ya pasa un aviso a central y en central ya tienen localizado el vehículo. En la segunda pasada corroboran que ese vehículo sigue y a la siguiente ya el vehículo está denunciado. O sea, un coche tipo Google, el de ¿no? Google, sí, va leyendo matrículas y lo que va haciendo, bueno, va dando muchísimos datos, pero nosotros lo tenemos destinado en principio para simplemente vehículo que esté estacionado sin autorización. Vale, entonces calmamos un poco al D'Artagnan que quiere salir este verano, que se espere un poco. No, además hay que decir de quejas vecinales, de la gente que hace aportaciones, para mí son súper interesantes, porque al final el vecino que sale a la puerta de casa es el que lo ve todos los días donde hay cualquier cuestión, ya no solo de las zonas de estacionamiento, sino me falta una papelera, tengo una baldosa rota que ha sido ayer y hoy no la ves ayer, no la ves hoy, pero la baldosa está rota, pues bueno, nos llega y yo la atiendo. Y lo agradezco mucho, ¿no? Que la gente tiene las aportaciones, las cuestiones, las críticas también, porque es importante que la gente pues tenga voz, ¿no? Y estos canales pues son importantes, que nos llegue la información y sobre todo que estemos a un mismo plano con el vecino, porque nosotros somos personas que vamos por la calle y nos preguntan, y esto es una forma pues bueno, más directa, ¿no? Que el que está en el rincón, hoy no has pisado el rincón, pero se ha caído una señal, pues mañana por la mañana estaremos y recogeremos esa señal y la recolocaremos. Y eso es importantísimo también. Que vayan como D'Artagnan, no. Pero bueno, que sí que lo pongan en conocimiento. Sí. Bueno, pues esto es un canal vivo y que funciona muy bien. Estos canales,
porque nos llegan un report a nosotros, pues bueno, nos da mucha más agilidad, ¿no?, a la hora de... El concejal 26, ¿no? Un concejal 26, sí. Eso está bien. Antes de que te despedimos ya, porque ya se ha acabado, nos vamos nosotros, y tú alguna también, nos vamos de verano, y al volver ya vamos a estar, si es que hemos dejado de estar, en campaña electoral seguro, ¿no? Para septiembre ya vamos a estar. Yo hago una pregunta a todos los políticos que venís por aquí. Te presentas a la reelección, quisieras continuar, ¿estás contento con lo que estás haciendo hasta ahora? No esperaba la pregunta, pero bueno, el trabajo, a ver, esto tiene una cosa importantísima, el poder trabajar, la suerte de poder trabajar para tu ciudad. Yo soy funcionario, o sea, yo llevo 33 años ya trabajando para Benidorm. Es que es muy ilusionante, o sea, es vocación de servicio, ¿no?, y entrega al vecino, y todo lo que puedas hacer por mejorar la vida de las personas es súper ilusionante. Yo estoy encantado con el trabajo, es verdad que estamos para desgastarnos nosotros y para que los vecinos lo disfruten, y yo hasta ahora no estoy cansado, estoy encantado, pero esto depende de los vecinos, que son los que tienen la potestad, el elector, de cuando lleguen las elecciones del año que viene, que ponga la papeleta. El que conforma el equipo es otra persona que no yo, y que dirá si lo he hecho bien o no para contar conmigo o no, pero yo ilusionado sí en el trabajo, porque es un trabajo que además enorgullece mucho que puedas hacer eso, todo lo que haces todos los días, desde las 7 de la mañana hasta que cierra el día, pero porque nos debemos a esto es voluntario y no obligatorio, y bueno, pues espero que en esta legislatura dar todo el trabajo que se haya hecho, que por mi parte que no se haya quedado nada en el intento, y bueno, no sé si te he contestado un poco, pero es que sí, hombre, yo sí. Quiero estar o no quiero estar, no depende de mí. De todas maneras, como de aquí a allí seguiremos haciendo televisión, creo yo, sí. Lo comprobaremos y te tendremos más, que no, esto no es como una despedida. Nos queda muchísimo. Y nos quedan muchas cosas, que estamos con muchas obras, de Catenaria, de Andreas, de Avenida del Albir, que la estamos terminando. O sea, pues ahora esto me molesta porque nos tenemos que ir justo. Oye. Y ahora lo del Andrea ahora te lo pregunto fuera de cámara lo que es, ¿vale? Perfecto. Gracias por haber venido. A vosotros, como siempre. A vosotros. A ustedes, mucho calor estamos teniendo estos días. Hidrátense y, por favor, a los peludos que tienen en casa también agua fresquita y quiéranlos.